Padre, te damos gracias en este día por la bendición que nos das de reunirnos para aprender tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija a toda verdad. Amén. Oramos, Señor, para que seamos edificados en ti, que seamos edificados, Señor, en el conocimiento de Jesucristo, de tal manera, Señor, que esa palabra en tiempos de dificultad, en tiempos de desafío, sea, Señor, la que nos impulse para lograr las victorias que tú has ganado ya para nosotros. En el nombre de Jesús estamos decretando en esta noche, Señor, que nuestras mentes se abren, que nuestro corazón se abre para recibir una impartición por tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús, amén. Amén. Y yo les decía que lo interesante del caso, ya te doy la oportunidad, lo interesante de la visión de Zacarías es que Zacarías conocía el candelero bien, porque él era sacerdote. Por eso es que cuando él tiene la visión, él dice, ¿qué es esto? Porque no era el candelero que él siempre, con el que él estaba familiarizado. Y esta parte es interesante, ¿qué es lo que hace Dios cuando empieza a traer una revelación a nuestras vidas? Y nosotros estamos tan acostumbrados a un modelo religioso. Lo primero que hacemos es decir, ¿qué es esto? Y nos empezamos a cuestionar, ¿será Dios? ¿Estará Dios metido en esto? ¿Qué significa esto? Esas fueron las preguntas de él. Porque él empezó a decir, un momentico, ¿será Dios el que me está hablando a mí? ¿Por qué tiene que usar algo que yo no he visto jamás? Y es muy interesante la revelación. Si quieren, vamos para que revisemos. ¿En qué página? Una iglesia que entienda el decreto sobre los gobernantes, la letra K, ¿en qué página están ustedes allí? Página 40. Página 40. Vamos a retomar el tema desde allí y vamos para pasar a los dos últimos puntos y con eso terminamos hoy. Y hablábamos acerca de que Daniel, su nombre significa Dios es mi juez, Dios es el que juzga. Su nombre había sido cambiado en ese reino babilónico, había sido cambiado a Belsasar, señor de los tesoros de gente que está en disciplina. No es por casualidad que ese era el mismo nombre del rey que estaba en ese momento. Y yo les decía, ya para ese momento Daniel estaba bastante avanzado en edad, ya estaba bien mayor, cuando los medos y los persas toman el reino babilónico. Y yo les decía, qué interesante es ver en el proceso a Daniel, del joven que llega a Babilonia pidiendo por favor, por permiso, nos dan la oportunidad de que no nos comamos esta comida, y cuando saludaba a Nabucodonosor, sepa usted, oh rey, qué tal cosa, ¿verdad? Y encontramos que ya para este momento, Daniel avanzado en años, Daniel entendido en la palabra que Dios estaba dando sobre los gobiernos, cuando Daniel es llamado porque sale aquella famosa mano peluda y aquel rey, de ser un soberbio, empezó, dice literalmente, leíamos que sus rodillas pegaban la una con la otra. Literalmente, si la Biblia lo dice, porque así le estaba pasando. Y encontramos un hombre del Señor que no llega pidiendo ni permiso ni perdón, a pesar de que el tipo quiere ofenderlo. Ah, tú eres de los esclavos, tú eres de esos que trajo mi papá. Y él se fue directo. Mira, este es el problema. Tu papá fue un soberbio, tu papá se enalteció y Dios lo puso a comer con los animales. Tú, en vez de aprender, a lo último de su reinado, reconoció que Dios era el único rey verdadero. Dios le restauró el reino. Por eso tú estás reinando. Pero tú, en lugar de aprender de la experiencia de tu papá, estoy refraseando, ¿qué hiciste? Más que tu padre, te llenaste de orgullo. Y te fuiste, tú caminaste una milla extra, y tomaste lo que no tenías que tomar, lo consagrado al Señor. Y esto es importante para que usted lo entienda. Cuando un gobierno, llámese como se llame, esté en el país que esté, sea el sistema que sea, cree que puede jugar con Dios, hasta ahí le llegó la vida. Dijo, tú creíste que por tu posición, por tener 1000 años, porque Babilonia tenía más o menos 1000 años, 1000 años, ¿no?
gobernando, sí, él fue un imperio larguísimo. Creíste que te ibas a quedar toda la vida y que tú eras inmune, que podías hacer lo que querías hacer, lo que te venía en gana hacer en contra de la iglesia. Y lo que Dios ha declarado es, te buscó, te verificó, te pesó, te encontró fallo, no diste el peso que era y te quitó el reinado. Y esta noche mismo ocurre. Y encontramos un decreto, eso es lo que se llama decreto de gobierno. Y por eso estamos viendo el candelabro, o sea, la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo no se asusta, no se intimida de entregar un decreto al que sea, tenga la posición que tenga, que venga del corazón de Dios. Y decirlo en la autoridad que corresponde. Y encontramos, de hecho, veíamos cómo empezó cuando él le dijo, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, te voy a dar lo otro, si me das la interpretación. ¿Y qué le dijo? Quédate con ese montón de regalos porque a mí no me hace falta. Si quieres, decía una versión, regálaselo a otro. La nueva versión internacional dice, regálaselo a otro. Una iglesia que no se corrompe por los favores del gobierno, una iglesia que no se intimida por lo que pueda decir el gobierno y tiene la capacidad de declarar, de decretar el corazón de Dios y establecer hasta aquí llegaste. Ese es un punto sumamente interesante, pero decíamos que Daniel en todos esos años, ya 70 años, porque ya para ese momento eran casi 70 años de cautiverio, bueno, algunos eruditos dicen que era más o menos 72 cuando eso ocurrió, que tenía Daniel ya ahí en Babilonia. ¿Y qué sucede? Un hombre que no permitió que Babilonia llenara su corazón. ¿Cuál es el problema de la iglesia de hoy? ¿Cuál es el problema del liderazgo de hoy? ¿Cuál es el problema de nosotros hoy? Dios no quiere sacarnos del mundo, pero nuestro problema es que estamos tan llenos del mundo. Nos hemos llenado tanto del sistema mundanal que entonces más bien cuando la gente escucha el verdadero evangelio le parece que se está predicando otra cosa. Les comentaba, alguien me escribió y me decía, usted predica pura psicología. Yo dije, esta mujer no ha escuchado palabras, porque si hay algo que yo no predico es psicología. Si hay algo que yo predico es palabra. Dije, están tan alienados que no saben de lo que están diciendo. Porque nos hemos llenado tanto del mundo que cuando escuchamos sobre el verdadero Dios creemos que es cualquier Baal. Y qué importante es que nosotros entremos en un tiempo de purificación. Ese fue el último punto en el que nosotros quedamos. Amén. Vamos a ver ya prácticamente el último. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Diga conmigo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Repítalo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconder. Nosotros somos esa ciudad. La verdadera iglesia de Cristo, no se puede esconder. Aunque ya en las noticias quitaron el nombre cristiano y quisieron ponerlo solamente mártires o egipcios, todo el mundo sabe que la razón por la que ISIS decapitó a estos 22 personas fue por su condición de cristianos. Una ciudad asentada en el monte no se puede esconder. Y dice, verso 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Qué está diciendo? No viene el Señor y trae revelación a nuestras vidas para dejarnos debajo de la mesa. En otras palabras, está diciendo, tú recibes revelación del Señor, vas a ser puesto en alto. Eso no tiene nada que ver con amiguismo, no tiene nada que ver con relaciones, esto no tiene nada que ver con que te estés moviendo en donde está la crema moviéndose. Siempre que la luz del Señor, que habla de revelación, se enciende en nuestra vida, automáticamente viene el Señor y nos posiciona estratégicamente de tal manera que su palabra sea entregada. Empecé un tema nuevo, por cierto, de lo que significa cambiar del agua al vino. Cómo nosotros somos transformados de agua en vino basado en el milagro de las bodas de Caná. Y wow, está ministrando a mi vida. ¿Y por qué tenemos que cambiar los odres? El vino ha sido bueno, la revelación que Dios ha dado hasta este día ha sido buena. Pero dice que el último vino
No tenía comparación con el anterior. Lo que Dios está a punto de derramar sobre su pueblo no tiene comparación con lo que hasta ahora ha vivido la iglesia. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero. Estamos hablando de la iglesia. Y alumbra a todos los que están en la casa. Aleluya. Una iglesia que trae revelación de Cristo a un mundo en tinieblas. Ya terminando el tema. Estamos hablando de que, volvamos al principio. Juan mira, tiene una visión. Y en su visión, mira, quiero usar la misma palabra, la voz. Se voltea para ver la voz y ve a uno que estaba caminando entre los candeleros. Y aquellos candeleros representaban la iglesia de Jesucristo. Y estamos hablando como este punto, una iglesia que es candelero, según la visión de Juan para los últimos tiempos, es una iglesia que va a traer revelación a un mundo que está perdido. Dice ahí claramente que alumbra a todos los que están en la casa. El candelero, es importante, existía, y ya nosotros vimos esto al principio, para alumbrar el lugar santísimo. Y yo les decía, recuerden que el templo estaba dividido en tres. El atrio era el lugar donde todos podían entrar. Lugar santo, solo sacerdote. Lugar santísimo, una vez al año el sumo sacerdote. El candelero estaba frente al lugar santísimo, pero de este lado del velo. El candelero alumbraba el camino al lugar santísimo. Allí estaba. Ese era el lugar que conocía Zacarías. Y sin embargo la visión de Zacarías fue diferente, pero ahí se suponía que estaba. Y en el lugar santo, todos los sacerdotes que estaban en turno, por supuesto, podían entrar. Todos los días había que cambiar los panes, había que mantener al lugar santo. Había que cambiar los panes, había que mantener las luces encendidas, había que limpiar el incensario, había que echar aceite al incensario. Ellos tenían un trabajo diario que había que hacer constantemente. Pero en el lugar santísimo, una vez al año. Y eso es lo que hizo Cristo en su muerte, y rompe, rasga el velo. Y ahora nosotros en nuestro ministerio sacerdotal, nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Y por eso entonces es que en Hebreo, que yo creo que en algún momento el pastor debería enseñar sobre el rediseño del templo, que lo hiciste hace poco, o sea, creo que fue el año pasado, volverlo a hacer a raíz de estas enseñanzas. La visión de la cual está hablando, o el templo del que está hablando el escritor de Hebreos, no es el mismo templo tampoco de Moisés, porque empieza a decir que todo el mobiliario estaba cambiado y pasa directamente a un lugar santísimo donde entonces habían otros mobiliarios que originalmente no estaban. Pero encontramos ahí en Primera de Reyes 7:49, dice que los 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda frente al lugar santísimo. Ahí estaba el candelero. El candelero, de acuerdo a lo que está diciendo el mismo Jesús, es la lámpara que va a alumbrar al mundo. Una iglesia, y aquí es donde entramos en la parte terrible de este momento. Yo he hablado mucho de esto, de lo que es la iglesia paralela. La mayoría de nosotros está familiarizados con la iglesia paralela, con la usurpadora, pues, con la iglesia ramera, con un sistema eclesiástico que está lleno del mundo. Pero la verdadera iglesia de Cristo, que siempre ha existido y va a seguir existiendo, porque esa no se ha muerto, y no estén creyendo que es que la verdadera iglesia de Cristo está desaparecida como las 10 tribus, no. La verdadera iglesia de Cristo está digna y está santa y permanece intocable por la mano del hombre, solo que está esparcida en muchísimos lugares. No estamos en un solo sitio. En un lugar hay 3, en otro lugar hay 10, en otro lugar hay 20. Pero la verdadera iglesia de Cristo está operando, está en operación. Pero la iglesia conocida, la iglesia fuerte, la iglesia que todo el mundo conoce, la iglesia que la gente le gusta, es la iglesia ramera. ¿Por qué le gusta la iglesia ramera? Si usted se va a Apocalipsis, se encuentra que todo el mundo se emborracha, ¿no? Dice literalmente, se emborracha con el vino de ella. Veamos ahí, por cierto que a mí esa analogía me gusta mucho.
porque Pablo dice, tú no te puedes embriagar con vino, en lo cual hay disolución, sino que sé lleno del Espíritu Santo. Y nosotros tomamos eso, que de manera correcta, por supuesto, pero nos quedamos solo con la interpretación, una sola interpretación, que Pablo está diciendo que nosotros no debemos emborracharnos, sino solamente ser llenos. Y ahí lo que Pablo está diciendo es que todo aquello que entorpece tus sentidos naturales y espirituales para percibir lo que Dios está haciendo, tú no debes permitirlo en tu vida. Y eso incluye no solamente el alcohol, las drogas y cualquier cosa que entorpece los sentidos. Ahora, mi pregunta es, ¿usted cree que los religiosos, tan religiosos que son, se emborrachan con vino? No. Se emborrachan a religión, hermano. Se emborrachan con legalismo. Se emborrachan con situaciones, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, que son puros chismes de vieja. Así dice Pablo, enredados en chismes de vieja que a nada llevan. Dice el apóstol, tú no puedes permitir que tus sentidos sean controlados por cosas externas, sino que tú vas a ser controlado de adentro hacia afuera por el poder del Espíritu, es lo que está diciendo ahí el apóstol. Todo aquello que la iglesia ramera utiliza para manejar a la gente de afuera hacia adentro es brujería. Todo. Por ejemplo, dice, Dios ama al dador alegre. ¿El dador alegre dónde nace? Adentro. Yo no necesito ser manipulado para dar. Y cuando me manipulan para dar, eso es iglesia ramera. Dios ama al dador alegre, no al dador manipulado. Necesitamos entender eso. Y bendices al dador alegre, no al dador que dio por manipulación. Para dar el ejemplo más común que tenemos. Entonces, la iglesia prostituta es una iglesia que ha llenado con el furor de su vino a naciones enteras. Y dice que está sentada sobre naciones. Está hablando entonces de una iglesia que es poderosa, de una iglesia que es reconocida, de una iglesia que es anhelada por muchísimo. Vamos a ver el paralelo en lo natural cuando Juan el Bautista, teniendo derecho al sacerdocio, no ministró nunca desde el templo, en ese caso era el templo de Herodes, nunca encontramos en la Biblia que Juan haya predicado allí. ¿Quién predicó allí? Jesús dijo, ¿a quiénes vinieron ustedes a ver al desierto? A un hombre, les digo que a más que esto, ustedes salieron a ver a un profeta, y es un tipo de profeta que ninguna mujer había parido antes. O sea, estoy utilizando vernáculo de lo que Jesús dijo ahí. Ninguna mujer había parido un hombre, un profeta del estilo Juan. Dice, pero ¿qué es lo que normalmente la gente va a ver? Dice, gente que está vestida con ropa suave. Dice, a esos los tienen ustedes. Entonces ahí utiliza una frase y dice, los tienen allá en sus palacios. Y son dos cosas muy tremendas, porque recuerden que el Señor estaba hablando en el contexto de los profetas. Y si dice, no salieron a ver este tipo de ministros, y los ministros que a ustedes les gusta ver con ropa suntuosa, lo tienen en sus palacios, tenemos que ser consistentes en la interpretación. Está diciendo, el modelo Juan, que fue único, fue un profeta que profetizó hasta este día. Lo que ustedes están acostumbrados, la palabra malacos, ropa suave, en gente que se prostituye. Específicamente se aplica al varón que se prostituye. Y está diciendo, la gente que ustedes buscan para que les ministre, pero cuando ustedes salen al desierto y fueron a ver a este profeta, les digo que era más que un profeta. Este fue del que se habló, del Elías que había de venir. Pero les encanta este tipo de líderes que son prostitutos, que venden su cuerpo, que venden los valores, que venden su esencia de quiénes son. ¿Por qué? Por un nombre, por dinero, por fama, por reconocimiento. Vuélvalo a llevar a la iglesia de Apocalipsis, la ramera. Dice que está sentada sobre muchas naciones.
Y eso es lo que a la gente le gusta. Pero tú tienes que tomar la decisión. ¿Quién eres tú? ¿Eres tú parte de la verdadera iglesia? Entonces déjame decirte, la verdadera iglesia es lo que vimos el domingo en la noche. Gente que le están quitando la cabeza por decretar el nombre del Señor. Cuando lo puse en Facebook, alguien me puso, ay, pero ellos son de los coptos, de los que se salieron de la iglesia. Y yo le dije, ¿y qué importa de dónde sean? Si ellos declararon a Cristo y los mataron fue por cristianos. Porque la verdadera iglesia de Cristo, ¿quién le dijo a usted que era la iglesia pentecostal o la iglesia bautista, los evangélicos? La verdadera iglesia de Cristo está dispersa en todas las naciones de la tierra. Dios tiene gente en todas partes. A ellos los mataron por cristianos. Ahora, yo a nadie te estoy diciendo tú. Yo siempre les digo, no se ofendan porque yo estoy hablando. Pero ¿no será bueno que nos comparemos en este momento? No, yo no voy a comparar, ay, la hermana Dolores comparada a los 22 mártires. No, al Señor no le interesa que yo haga ese análisis. Coré comparada a, eso es el que yo tengo que hacer. ¿No le parece? Y me pregunto yo, porque yo quedé, ¿verdad?, en shock, quedamos en shock. Dios mío. Y entonces uno dice, Señor, ¿por qué luchamos por tantas cosas que no tienen ni sentido? Y esta gente está luchando solamente por declarar tu nombre. Por eso dice la Biblia en Hebreos que el mundo no era digno de una generación. ¿Lo dice o no? Cuando está hablando en Hebreos, creo que es 13, ¿no? Cuando está hablando acerca de los héroes de la fe. Dice que el mundo, o sea, esa generación en la que ellos caminaron, no eran dignos de tener gente entre ellos como eso. Pero nosotros queremos hacer un blending tal con el mundo que mientras más nos parecemos, nos sentimos más orgullosos y más satisfechos. Por eso es que las iglesias, con tanta aceptación, es más, lo único que les falta es poner en club cualquier cosa, porque iglesias no son. Por eso que yo he dicho en varios programas, yo le demando a esos pastores que se dejen de llamar pastores y que no llamen más lo que tienen iglesia, porque están usurpando un nombre y ya están usurpando un oficio, a lo cual no tienen derecho. Somos la luz, somos el candelero, la lámpara del mundo, somos la Jerusalén celestial. Y estudiábamos en algunos de los momentos, cuando veíamos el origen de la iglesia, decíamos que Juan miró a la iglesia descender del cielo de Dios. La iglesia no nació en el corazón de nadie, sino en el corazón de Dios. La iglesia no tiene como dueño a un pastor ni a un ministro. El dueño de la iglesia es el Señor. Aleluya. Y Él es el que está trabajando en su iglesia. Y ¿saben qué da esperanza? A mí me da esperanza, como siempre lo he dicho, después de haber visto por tantos años tantas cosas, a mí me da esperanza ver que el Señor ha levantado a un remanente en este tiempo que está colocando en alto su nombre por encima de él. Eso produce gozo, por lo que hemos esperado. Porque saben que hay generaciones proféticas que hemos sido formados en el desierto y que hemos tenido que llorar largamente. Señor, levanta y haz algo porque no soportamos más la prostitución. No lo soportamos. Y ver que el Señor está haciendo algo. Miren, si usted lloró por ver a los mártires, yo lloré sí de ver y pensar, Señor, esto es lo que están haciendo, pero a la vez la primera frase que le dije a mi esposo fue, esto es profético. Es profético. Los tiempos se están acelerando. Y eso lo que crea es en nosotros gozo. Dice que cuando todas estas cosas empiecen a suceder, lo que a nosotros nos ocurre es que nos ponemos derechos, metemos la barriga, sacamos el pecho y levantamos los ojos porque la redención está cerca. Aleluya. Cambia, la perspectiva cambia. Al verdadero cristiano no le viene temor. Al verdadero cristiano le viene es esa sensación de gozo de que el Señor está haciendo lo que tiene que hacer. Amén. Es una sensación de completación de las cosas poderosas que Dios está haciendo. Quiero que usted empiece a revisarse internamente. Vuelvo a decirle, estos no son momentos para hacer un análisis en el vecino, ni en el marido, ni en el hijo. Hágaselo usted. Cada quien tiene que hacerse un autoanálisis y decir, a la luz de esto, ¿dónde estoy yo? ¿Soy parte de qué?
Cuando la parábola de la semilla que cae en la buena tierra, Jesús hizo una declaración que fue sumamente importante. Quisiera que viéramos el pasaje. Váyanse a Lucas 8:15. Porque yo personalmente, bueno, he hablado de esta parábola y les dije que esta parábola, una de las interpretaciones que a mí, bueno, la que a mí más me acomoda es que son 4 mentalidades. Son 4 formas, son 4 paradigmas de cómo vivir la vida y cómo recibimos la palabra. Amén. La palabra viene y cae en nuestra mente, no se olviden que esto lo hemos visto bastante. Y aquí está diciendo, en Lucas 8:15, dice, la que cayó en buena tierra, estos son. ¿Cómo sabe usted que usted es buena tierra para la palabra? Aquí lo dice, no lo tiene que decir la pastora, su amiguito, que alguien le quiere sacar lo mejor que hay en usted, no. Aquí dice quién es la buena tierra. Los que con corazón bueno y recto, ¿qué hacen? Dígalo en voz fuerte. Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esta declaración no tiene discusión. Porque ¿con quién va a discutir? Usted puede discutir conmigo, si es que puede. Pero con la palabra, ¿quién discute? Yo sí soy buena tierra. Hay gente que se pone, yo sí soy cristiano, porque la palabra dice, ok, comparemos. Estás reteniendo tú la palabra y estás dando fruto con perseverancia. ¿Estás siendo tú perseverante en la palabra que Dios te está entregando? ¿O qué estás diciendo con la palabra? Está muy difícil. No puedo. Ay, no. Es que la situación económica que tengo en este momento no me permite. Ay, es que en este momento, un día es porque no tienes marido y entonces tengo los hijos que atenderlos solo. Y después es porque tengo un marido que no puedo dejar solo. ¿Quién entiende a la gente? ¿Verdad? Primero oran por un marido porque no, para que me ayude. Y después no pueden tampoco venir ni hacer nada porque el marido tampoco los deja. ¡Ay! Digan, llévame para el cielo, Señor. Porque nada sirve. Aquí la gente que es buena tierra, usted tiene una mentalidad correcta para recibir la palabra si usted en la palabra persevera y da fruto en eso. Ahora, ¿cuántos saben que la palabra perseverar es una grosería? ¿Sí o no es una grosería? Hermano, perseverar. Miren la noticia el domingo. La viejita de 70 años keniana. ¿Cómo llegó a la meta? ¿Vieron esa noticia? ¿O siguen ustedes sin ver noticias que les he dicho que tienen que ver noticias? Porque esa enseñanza de algunos predicadores no saquen. Ellos son unos desinformados e ignorantes y quieren tener al pueblo ignorante. Increíble. En el maratón de Austin, la viejita de 70 años, una señora hasta, yo digo que hasta un poquito desnutrida, o sea, sin ofensa, por favor, no lo estoy diciendo en el mal sentido, sino mirando su condición física. ¿Saben cómo llegó a la meta? Gateando. 4 personas persiguiéndola para levantarla con una silla de ruedas y veía a la gente como diciendo, o se quitan o los muerdo. Así literalmente, wow, qué impresionante. Eso es perseverancia. Usted sabe lo que es gatear en ese asfalto, su rodillita. Por favor, si uno se arrodilla ahora y no empieza a buscar una almohadita, ¿cuánto le pasa? ¿O es a mí sola? Me van a decir que ahora yo soy la única aquí que le duele la rodilla. ¿Ah? ¿Verdad que no? Y la viejita pasó y quedó en el grupo de los tercer lugar. Eso es perseverancia. Aquí está diciendo que con perseverancia damos fruto en la palabra. Esa es la buena tierra. Te pregunto yo a ti, ¿estás dando fruto en lo que Dios te ha dicho perseverando? ¿O ya te diste por vencido? Ya tiraste la toalla, dijiste esto no es para mí, Dios se equivocó, esta palabra esto es para Flora. Porque enseguida empezamos a buscar mejores candidatos que nosotros. Estás dando fruto en la palabra que el Señor te ha entregado, eso se llama perseverancia.